de Estados Unidos, donde se encuentra el señor Javier Francisco Cabeza de Vaca. No sé si usted recuerda, la semana pasada pasábamos aquí donde Sergio Gutiérrez Luna, quien es el presidente de la mesa del Senado, de la Cámara de Diputados, hacía un anuncio sobre jueces que le han dado amparo a Cabeza de Vaca. Recordemos que Cabeza de Vaca está prófugo de la justicia y en tanto tiene que dar la cara. Ahorita dónde está escondido. Fíjese que el único que sabe dónde está escondido es Javier Lozano. Javier Lozano es el único personaje que sabe dónde se encuentra Francisco Javier Cabeza de Vaca. Le estoy cambiando el nombre. Cabeza de Vaca, ¿dónde se encuentra? Pero esto, fíjese, en el programa de Carlos Alarraqui fue entrevistado Cabeza de Vaca por estos personajes y nada más escuche. Se lo voy a pasar a compartir para que usted vea. Dice don Cabeza de Vaca en riesgo de ir a la cárcel. Y vamos a escuchar qué es lo que dice. Bienvenido a tu programa, a tu casa. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo te va, Javier? Gusto saludarte, a Beatriz, a la dama de hierro, gracias por la invitación y a todo el equipo de Atípica por darme la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Fíjate que tenemos una serie de materiales que hiciste favor de compartir con nosotros y que sí quisiera que nuestra audiencia los pudiera ver. Porque cuando hago esta afirmación de que desde el 2019 Cabeza de Vaca levantó la voz y dijo, está pasando esto, y se lo dijo directa y personalmente al presidente de la República, fue cierto. ¿Cuál fue la respuesta de la Federación? No hacer nada. Y hoy vemos en la nota principal del periódico Reforma que el boquete fiscal, tanto que nos están fastidiando con los temas económicos, con los impuestos y tal, el boquete fiscal asciende a más de 554,000 millones de pesos. Vamos, para que mejor me entiendan, si ustedes me piden que en un papel yo anote esa cantidad, no la sabría escribir. 554,000 millones de pesos de IEPS no enterado por esta forma tan burda de importar gasolina, pero al momento de pasar por las aduanas mexicanas, tan limpias, tan transparentes, tan pulcras, en lugar de decir que es diésel, que es combustible, ¿no? Dicen que es aceite de cárcamo, capullo. Entonces, no pagan impuestos, pasan de este lado, alimentan el mercado negro, pero lo peor, ¿sí? No solamente es el mercado negro, es que con esa lana, con buena parte de ese dinero, financiaron campañas en el 2021, como la de Américo Villarreal de Tamaulipas, como la de Rubén Chamoya en Sinaloa, como la de Mario Delgado para la presidencia de Morena, dicho por el propio Porfirio Muñoz Ledo, pero este hombre fue quien abrió con ese tema. No sé si tenemos, Juan, ese video con AMLO, por favor. En Tamaulipas la lucha contra la delincuencia organizada no es en contra de un grupo criminal, sino contra todos. Las detenciones de delincuentes de todos los cárteles que operan en la entidad son prueba contundente de ello. Ningún grupo criminal posee patente para delinquir en Tamaulipas. Para los delincuentes, toda la fuerza del Estado. Miren qué bonita cara de esposa, miren qué bonita cara de esposa. Pero no es todo lo que tenemos. A ver, el otro video, por favor. Siguiente video. Me acuerdo de Cabeza de Vaca, es que no sé si Santiago Nieto o ya Pablo, me llevaron un documento en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información. Y luego supe de que por eso se había iniciado la investigación en la Fiscalía, por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y luego supe de que el documento era apócrifo. ¿Cómo? Pero no volví a saber más. Me llamó mucho la atención porque si era apócrifo, pues ese es el elemento, la prueba para la defensa, ¿no? Me están persiguiendo injustamente al grado de que presentan este documento apócrifo. Pero no he vuelto a saber de eso, como tampoco he vuelto a saber de cómo va la investigación, porque la verdad sí tengo mucho trabajo y me ocupo de lo que por ley me corresponde. Y no es mi fuerte la venganza. Claro, es una mentalidad perversa, imagínense, si me van a creer de que yo pues nada más ando pensando cómo enfrentar a los adversarios.
ya para darle la palabra a nuestro invitado, nada más dice, no, lo mío no es muy fuerte la venganza, puta, qué lindo disimulas, hermano, no mames. Y luego, además, está reconociendo que el papel que le dio Santiago Nieto era pobre y fuera falso. Con base en eso iniciaron la persecución política, con base en eso iniciaron el desafuero contra el gobernador Cabeza de Vaca. Y si no hubiera sido por la Corte y la interpretación adecuada del 111 y el Congreso de Tamaulipas, se hubiera quedado fuera de la gubernatura y lo hubieran metido a la cárcel, no tienen madre. Pero qué bueno que estás aquí con nosotros y qué bueno que puedes dar tu propio testimonio, mi querido gobernador. Ahí tenemos otro par de videos, vamos a ponerlos un poquito más adelante, pero con esto tenemos más que material suficiente para que tú nos expliques qué carambas pasó o está pasando, porque sigue pasando. Claro, gracias, Javier, Beatriz. Efectivamente, en el 2019, a través de diferentes operativos que llevó a cabo la Subsecretaría de Ingresos de Finanzas del Gobierno del Estado, se detuvieron camiones, trailers con pipas que contenían hidrocarburos, en este caso eran combustibles, y no pudieron demostrar que esos combustibles habían sido introducidos a México de manera legal. Se les hizo el PAMA, que viene siendo la documentación que se lleva a cabo en estos operativos, y lo pusimos a disposición. Fíjense lo que son las cosas. Los primeros operativos fueron cerca de 30 trailers que equivalían más o menos a 500,000 litros. Se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República, se llenaron los patios y siguieron los operativos llevándose a cabo, al grado de que se tuvo que hablar con Petróleos Mexicanos para que nos prestaran los patios de Pemex en Reynosa y poder colocar todas las pipas que se habían decomisado en ese entonces, y se pusieron a disposición y presentamos las denuncias correspondientes. ¿Qué es lo que sucede? Pues que no se le dio seguimiento por parte de la Fiscalía a esas denuncias que se presentaron a esas empresas que estaban importando hidrocarburos, y bueno, ya es del dominio público que fue modus operandi que utilizaron tanto en este caso el partido de Morena, a través de sus cómplices, para hacer importaciones ilegales y con eso financiar no solamente campañas, sino también la campaña del presidente nacional, en ese caso, en ese entonces, Mario Delgado, como tú acertadamente lo mencionas ahí, Javier, el 2020. Pero señalamos en ese entonces que esto era un acto de corrupción terrible, jamás antes visto. Sin embargo, no se hizo absolutamente nada por parte de la autoridad. Nosotros seguimos insistiendo, seguimos con operativos. ¿Pero qué es lo que hicieron? Hicieron modificaciones a su estrategia, al grado que empezaron a introducir combustibles ilegalmente, sin pagar el IEPS, solamente el IEPS. También por ferrocarril, por Matamoros y por Nuevo Laredo. Y bueno, de ahí siguieron algunas otras modificaciones, yéndose a otros puertos de entrada como Acuña, entre otros, Piedras Negras, entre algunas otras, al grado que llegaron al absurdo de utilizar, en este caso, barcos. Lo hemos visto con los buquetanques, que hoy en día han sido decomisados, pero que ya ha habido investigaciones al respecto, donde de una manera muy burda fueron millones y millones de litros que fueron introducidos ilegalmente al puerto de Altamira, al puerto de Tampico, Costa Rica, entre muchos otros, al puerto de Guaymas. Y bueno, pues ya fue una manera muy práctica de llevar a cabo estos actos de corrupción que, si nosotros cuantificamos, pues resulta que asciende en lo que va de 6 años del gobierno de López Obrador en 554,000 millones de pesos solamente por el concepto de IEPS. Falta agregar el IVA. Imagínense ustedes de cuánto estamos hablando aquí, como tú lo mencionabas ahorita, Javier, no te alcanza a poner tantos ceros. De ese tamaño es la operación que se llevó a cabo con estos. Sin embargo, el grave problema es que no solamente utilizaron estos recursos para financiar campañas, sino que también tuvieron que compartir estos recursos con los grupos criminales. Esto está documentado, denunciado, es del dominio público, y una vez más, no se hizo absolutamente nada al respecto. Francisco, ahora con lo que estás diciendo, todas estas omisiones, todo este voltear la cabeza y dar la espalda a estos hechos, a esta demostración de delitos con el tema del huachicol por parte del gobierno federal, me trae a la memoria, y creo que se quedó grabado en la memoria colectiva de los mexicanos, cómo arrancó López Obrador su gobierno. Te acordarás que a los pocos días de haber asumido el cargo, lanzó públicamente una guerra en contra del huachicol, armó todo un espectáculo mediático para decirle a los mexicanos que su gobierno, como ningún otro, iba a combatir esta práctica ilegal. Meses después declaró una victoria en relación a este combate, y sin duda su gobierno, sabemos que el delito del huachicol no es una práctica que inició durante el sexenio de López Obrador, pero sí en el sexenio de López Obrador tomó fuerza más que nunca. Se construyó una red de complicidades en la que está involucrado el gobierno federal, Pemex, aduanas, por supuesto los cárteles del crimen organizado, y por supuesto funcionarios y por supuesto empresarios. Una pregunta, ¿tú crees que López Obrador armó toda esta campaña en contra del huachicol para ocultar que su gobierno protegía un negocio criminal, y desde los primeros días de su gobierno estaba pensando que el dinero del huachicol le iba a servir para financiar, entre otras cosas, las campañas de Morena, que se trató simple y sencillamente de una simulación? No me queda la menor duda, Beatriz. De entrada hay que recordar el término que utilizó el entonces presidente de abrazos, no balazos. Es un término que no iba dirigido hacia nosotros, hacia los ciudadanos en general, la sociedad mexicana. Era dirigido a los grupos criminales, de decirles, oiga, no los voy a tocar, ustedes van a poder operar. Además que a cambio de eso necesito yo también un respaldo económico, como también la complicidad para operar en campañas políticas. Uno de los instrumentos que sabía que podía utilizar era precisamente a través del huachicol fiscal. Esa demostración que se hizo de que compraron no sé qué tantas pipas, pues es una cantidad insignificante para toda la demanda que se requiere en nuestro país de hidrocarburos para la operación y funcionamiento de todos los vehículos e industria, transporte público en general. Entonces, a mí no me queda la menor duda que esto fue un plan
totalmente operado, y donde había un instrumento que podía ser utilizado para poder financiar las campañas, a sabiendas que tenía que compartir parte de este dinero con los grupos criminales. Pero yo quisiera, para tu audiencia, si no tienes inconveniente, Beatriz y Javier, puntualizar el término huachicol, porque no sé si se han preguntado ustedes, ¿de dónde surge ese término? ¿Por qué nace el término huachicol? Hoy en día ya lo relacionamos con todo el tema que tiene que ver con hidrocarburos de una manera ilegal. Vaya, cualquier acción que se lleva a cabo ilegal usando hidrocarburos, ya se le usa el término huachicol. Pues resulta que la historia urbana da a conocer que esto inicia a mediados del año 2000, entre 2005 y 2007, donde la cuenca de Burgos, en la zona de Tamaulipas y parte de Nuevo León, estaban perforando pozos para sustraer gas natural. En esas perforaciones salió un producto que era un condensado, el cual fue robado, y eran cantidades importantes de ese producto, se estaba robando por parte de los grupos criminales y buscaron la manera de que ese producto lo pudieran llevar hacia Estados Unidos y venderlo a las diferentes áreas y refinerías, que es lo que ahorita está saliendo. ¿Y por qué es tan importante dar a conocer esta situación? Porque ya todo el mundo utiliza el término huachicol, pero desconocemos cómo inicia. Resulta que cuando estaban mandando este producto hacia las refinerías, acá en Estados Unidos, les preguntaban a las personas, ¿cómo le llamas a ese producto? What do you call it? Pero como utilizaban las palabras muy rápido acá en Texas, decían, what you call it, what you call it, what you call it, ¿cómo le llamas? Y las personas que llevaban ese producto no dominaban el inglés y entendían, oye, pues estamos llevando un producto que se llama huachicol, huachicol. Y así es como surge el término huachicol. Fíjense lo que son las cosas. Hoy en día es la palabra prácticamente que sale ya internacionalmente, pero es porque se hizo una adecuación o modificación a una expresión americana que es, what do you call it? What you call it, huachicol, ¿cómo le llamas? Y es huachicol. Pero eso fue con esta concentrado que se tenía de un aceite ligero que se estaba robando de los pozos de gas y que prácticamente no se reportaba, pero que se estaba llevando a las refinerías. Modifican su operación, ya no hay la extracción de gas, se para toda la operación de gas, pero ahora, a partir del 2019, empiezan, porque había necesidad de importar gasolina, Pemex no tenía las capacidades y se les hizo fácil, oye, pues vamos a empezar a importar producto y no pagar el impuesto del IEPS. ¿Qué implicaciones tenía para estados como Tamaulipas, Beatriz y Javier? Pues resulta que el 85% del cobro del IEPS se distribuye para las entidades federativas, para los estados. Entonces el gobierno federal dijo, pues, ¿saben qué? No nos interesa, mientras se pueda tener producto, satisfacer las necesidades de México. Y aparte, pues los gobiernos estatales no van a pillar, hasta el día de hoy no están diciendo absolutamente nada, pero aparte podemos utilizar ese dinero para la operación política, situación que está documentada, denunciada, hay testimonios, hay investigaciones periodísticas, hay denuncias e investigaciones en ambos lados de la frontera, pero que son cantidades sumamente importantes y grandes, que no solamente permitió financiar campañas políticas, sino que lamentablemente permitió que los grupos criminales, en este caso los cárteles, hoy señalados como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos, se pudieran diversificar, hacerse de muchos más recursos y con eso hacerse más fuertes y corromper a muchísimas autoridades, como lo estamos viendo al día de hoy, Beatriz. Quiero hacer tres comentarios. Como que siento que de pronto la señal no está muy nítida. A ver si somos nosotros. No eres tú, soy yo, o no sé qué esté pasando, pero hay que checar la señal. Segundo, para que luego no digan que en este programa no hay aportaciones culturales. Hoy ya sabemos cuál es el origen del huachicol. Muy bien, gobernador. Y tercero, fíjense lo que dice, y quisiera que repitieras el dato, querido gobernador. ¿Por qué no hay más ruido sobre este boquete de 554,000 millones de pesos de IEPS no enterado por combustible importado de manera fraudulenta? ¿Por qué? Porque 11 partes de 12, o sea, la enorme mayoría, la gran mayoría de ese dinero no iba para la federación, sino que era para la participación a las entidades federativas. ¿Y qué tienes en las entidades federativas? A una bola de salameros que son incapaces de decirle al gobierno federal, oye, esa lana es mía, esa participación era para mi estado. Y entonces, ¿de cuánto estás hablando? ¿Cuál fue la cantidad que nos dijiste, querido gobernador? Sí, efectivamente. Cerca del 85% de estos ingresos con la federación se distribuyen en las entidades federativas, especialmente a los estados petroleros. Y como no hubo resistencia por parte de los gobiernos estatales, pues se les hizo muy fácil. Ahí está precisamente la cifra, son datos públicos. Esto es algo sumamente importante que vale la pena señalar. El día de hoy el periódico Reforma da a conocer estos datos y resulta que estos son datos oficiales que salen de la Agencia de Estados Unidos por sus letras EIA, que es Energy Information Administration, donde es público y da a conocer todas las exportaciones de combustibles que estos han tenido hacia México. Y por otro lado, está lo que viene siendo la Agencia Nacional de Aduanas Mexicanas y a la vez la Secretaría de Energía, que también reporta las importaciones que hubo de estos productos hacia México. Y al momento de cotejarlas, Javier y Beatriz, pues resulta que hay un diferencial enorme de litros de cada uno de estos productos, mismos que año con año la Cámara de Diputados aprueba en su ley de ingresos precisamente el impuesto del IEPS, que ha variado de 4 a 5 punto y tantos pesos por litro. Entonces, imagínense, en millones y millones de litros, esa evasión de IEPS asciende solamente de IEPS a 554,000 millones de pesos. Eso sin incluir el IVA, sin incluir también la venta de este producto en gasolinerías, que de manera regular lo hacen y que tendrían que también reportar su utilidad
y dar a conocer cuánto tendría que pagar de ISR. Imagínense ustedes, no solamente son estos 554,000 millones de pesos, es una cadena de impuestos que se están evadiendo y que están fortaleciendo a las cadenas, en este caso, ilegales, y empresas que están actuando de manera ilegal, pero sobre todo con la complicidad del gobierno federal en estas acciones que están llevando a cabo. La semana pasada nos enteramos, Francisco, de que tú cuando eras gobernador de Tamaulipas, pediste al gobierno federal la detención de uno de los líderes del huachicoleo y además líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas, del famoso primito César Morfín. Y entiendo que el gobierno no recibiste por parte del gobierno ninguna respuesta. No hubo ningún acto de detención, no hubo ninguna reacción por parte del gobierno federal, es decir, hubo un absoluto silencio, así lo entiendo. Tú cuando eras gobernador, yo supongo que tuviste que haber platicado de este tema y de otros relacionados de combustibles con el presidente de la República. ¿Llegaste a hacerlo? ¿Llegaste a platicar con López Obrador sobre estos temas? ¿Y qué respuesta te daba? Qué buena pregunta. No solamente eso, nosotros sabíamos que era importante, por cierto, fue uno de los principales compromisos que asumí cuando llegué como gobernador y durante mi campaña, de poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho en el Estado de Tamaulipas. Y para ello, sabíamos que tenemos que combatir a los grupos criminales, en este caso a los cárteles. Sin embargo, no podíamos esperarnos a que el gobierno federal sacara las órdenes de aprehensión, porque ellos llevaban otro ritmo. A nosotros nos surgía que eso se llevara a cabo. De tal suerte que lo que hicimos es hacer modificaciones al Código Penal en nuestro Estado y tipificamos el delito de extorsión, de secuestro, especialmente de extorsión, el halconeo y el tirar contra llantas como delitos graves. Y eso nos permitió que a través de órdenes de aprehensión contra esos grupos criminales se pudiera actuar en consecuencia. Eso es algo que llevamos a cabo y que poco se dice, Beatriz. ¿Has escuchado tú a muchos gobernadores hablar acerca de que, bueno, es que si es el crimen organizado, si son los cárteles, es del ámbito federal? Sí y no. Es cierto que es del ámbito federal, pero también es cierto que estos grupos criminales cometen delitos del fuero común, como es extorsión, secuestro y homicidios. Y por ahí nosotros llevamos a cabo estas órdenes de aprehensión que en su momento, precisamente al Gabinete de Seguridad y muy especialmente a la Secretaría de Gobernación y a Presidencia de la República, se le entregó una lista con las órdenes de aprehensión por el ámbito estatal de todos estos capos o estos criminales, mismo que enfureció al presidente de la República, porque lo evidenciamos de que él no estaba haciendo absolutamente nada para combatir a los cárteles, a los grupos criminales, pero nosotros, más allá de pedirle ayuda, pues era simplemente pedirle colaboración, como está establecido en la ley, en la misma Constitución, que tanto los estados tienen que coadyuvar las entidades federativas con la federación para poder complementar órdenes de aprehensión. Lo mismo es a la inversa. Cuando hay órdenes de aprehensión por parte de los gobiernos estatales, de las fiscalías de los estados, la federación tiene que actuar en consecuencia y coadyuvar para poder complementar las órdenes de aprehensión. Y es precisamente lo que hicimos. Sí se lo entregamos, entregamos esa lista al gobierno federal, a la presidencia, y en la visita que tuve en Reynosa, tuve la oportunidad de entregarle esa lista una copia en persona. Yo creo que eso fue la gota que derramó el vaso para esta persecución desmedida que llevó a cabo el presidente López Obrador en contra de mi persona, no solamente sobre el proceso de desafuero. Hay que tomar en cuenta que fueron varias situaciones por las cuales no solamente no coincidimos, sino que chocamos directamente, desde no haberle entregado el sector salud al INSABI, que el tiempo me dio haber defendido las energías limpias, que Tamaulipas tiene el mayor potencial de esto, y tuvimos que llegar a meter controversias constitucionales y amparos, por haber iniciado la alianza federalista, la alianza de 10 gobernadores que defendían la democracia y el federalismo en nuestro país. Todo esto, yo recibí muchos mensajes por parte del gobierno de López Obrador de que frenara estas operaciones, pero yo siento que la gota que derramó el vaso, Beatriz, fue el trabajo que hicimos en conjunto, como ningún otro gobierno en la historia, el gobierno estatal en la historia ha llevado a cabo, con 7 agencias de Estados Unidos. Una campaña que le denominamos campaña de prosperidad y seguridad fronteriza, y donde implementamos el programa Se Busca, y donde poníamos espectaculares y trabajamos con 7 agencias y dábamos un teléfono 1-800 para que los ciudadanos en ambos lados de la frontera pudieran identificar a estas personas, que por cierto muchos de ellos les poníamos recompensa, y las personas podían hablar a ese teléfono 1-800, nos pasaban los datos, y las agencias, y por parte del gobierno del Estado, por parte de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, podíamos trabajar de la mano, al grado que se capturaron 10 de los principales generadores de violencia de los cárteles y los grupos criminales. Esto enfadó muchísimo al presidente, al grado que me mandaron decir con el secretario de entonces Relaciones Exteriores y el mismo secretario de Seguridad Pública federal, estaba Alfonso Durazo, que por qué estaba yo operando y trabajando con las agencias de Estados Unidos. ¿Cómo que por qué? Pues nuestros principales socios comerciales, Tamaulipas es el estado fronterizo, sin menospreciar al resto del país, de mayor movimiento comercial entre México y Estados Unidos. Cerca del 50% del comercio se da con Estados Unidos. Todo eso pasa por Tamaulipas. Y por supuesto que no era la primera vez que nosotros trabajábamos con las autoridades de Estados Unidos, porque lo he hecho desde que era presidente municipal, de una manera coordinada, buscando siempre mejorar las condiciones de seguridad y garantizar una mejor situación de seguridad para las familias en ambos lados de la frontera. Entonces, sí hubo mucha molestia, pues al grado que me lo señalaron en diferentes ocasiones, y nosotros no frenamos de trabajar de la mano con las 7 agencias, al grado que los resultados estaban a la vista. De haber recibido yo Tamaulipas entre los 3 estados más inseguros y más violentos del país, al término de mi mandato, Beatriz, lo dejamos entre los 5 estados más seguros de México. Y conste que no es que yo tenga otros datos, son datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Todo esto encoleró al presidente y
pues hubo pues una andanada de ataques, una campaña muy fuerte en mi contra de difamaciones, de calumnias, al grado que un proceso, que es el primer proceso de desafuero que se lleva a cabo en contra de un gobernador. Y lo señalo porque el desafuero o supuesto desafuero a López Obrador nunca se llevó a cabo, Beatriz. No se concluyó. En el caso de un servidor, llevaron a cabo un proceso de desafuero ilegal, inconstitucional, para quererme someter, para quererme doblar. Y bueno, esto no paró ahí cuando la Suprema Corte me dio la razón, sino que después, al término de mi mandato, con los mismos argumentos que no tenían un solo elemento de prueba, fabricaron delitos que, por cierto, ya hemos ganado en las instancias judiciales y donde esto fueron en mi contra. Pero no paró ahí, Beatriz y Javier. También, cuando mi partido me nombra como candidato a diputado federal plurinominal, sacan otra nueva orden de aprehensión, pero ahora contra mi familia, para presionarme, para evitar a toda costa que yo llegue a la Cámara de Diputados. No porque yo iba a adquirir fuero, porque sabían de que al llegar a la Cámara de Diputados, mucho de lo que hoy en día está pasando en el país se iba a señalar en tribuna e íbamos a actuar en consecuencia. Y digo lamentablemente porque el tiempo me dio la razón. Me hubiera gustado no haber tenido, vaya, que esas cifras no hayan llegado a estas cantidades de la omisión de IEPS, de la participación del crimen organizado, de la corrupción y complicidad del gobierno y de Morena con los grupos criminales, pero los datos están ahí, ya es del dominio público, ya lo dio a conocer también el gobierno de Estados Unidos de la alianza intolerable que se tiene entre el gobierno y muchos políticos vinculados al crimen organizado, y lamentablemente, Beatriz, estamos sufriendo las consecuencias. Aquí lo que ha faltado es voluntad política, y si no hay voluntad política, difícilmente se van a lograr restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. A ver, varias personas, gobernador, te están saludando aquí de la audiencia. Marisela González dice que es tamaulipeca, que ha sido el mejor gobernador que ha tenido la entidad. Susana Ortiz, Gina Navarro, que te aplaude por tu valentía, por tu coraje. Gabriela Baraña, en fin, están hablando a favor de lo que tú hiciste, pero también se los digo como abogado, no, conforme al artículo 38 de la Constitución, no tenían por qué haber impedido, y aquí me estoy refiriendo concretamente al INE y al Tribunal Electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no tenían por qué haber impedido que Cabeza de Vaca asumiese el cargo de diputado federal el año pasado. No tenían elementos ni fundamento constitucional para ello. Lo que ocurre es esta porquería de que cuando eres incómodo para el régimen, simplemente te hacen a un lado. Yo quisiera que, vamos a poner solo un fragmento, gobernador, porque está largo aquel video del 2019, ustedes no lo conocen, pero para que vean cómo desde el 2019 el gobernador García Cabeza de Vaca señaló con todas sus letras ocurriendo en su entidad. ¿Qué hizo la federación? Nada. Y como él bien dice, hay ciertos delitos que me corresponden en el fuero local: homicidio, secuestro, extorsión, robo, etcétera. Y por eso actuó y se giraron diversas órdenes de aprehensión contra todos estos personajes, como le dijiste al de hace rato, como le dicen, al primito. Al primito. Pero en esa lista del primito, ¿cuántos nombres venían? Como 14 nombres. Noruega y con unos vikingos y la chingada. Bueno, ese tipo dice López Obrador que lo hizo embajador en Noruega porque estuvo presente todo el tiempo en Tlahuelilpan cuando murieron 137 personas por un piquete de huachicol, y que en lugar de que por protección civil aseguraran y acordonaran la zona para que nadie se acercara, tuvieron durante 6 o 7 horas abierto el lugar hasta que explotó ese ducto y murieron 137. ¿Cuál es tu premio? Pues gracias por haber estado ahí viendo cómo morían 137 personas, no hay un solo detenido, no hay un solo responsable, y entregó el Estado a Morena. Bravo, premio de consolación, te vas a Noruega. A ti, déjame preguntarte algo, calzón quitado, mi estimado gobernador, y perdón por lo ordinario, ¿te llegaron a hacer alguna oferta de esa naturaleza de que si te portabas bien y si retirabas todas tus acciones y ya dejabas de hacer la de jamón y te alineabas con el régimen y entregabas tu estado a Morena, te iría a todo dar con una embajada, con algún cargo o con la paz de la mano del Mesías? Fíjate, Javier, que no llegó a eso, porque ellos sabían que bajo ninguna circunstancia yo me iba a doblar o me iba a vender. Es por eso que iniciaron ese proceso de desafuero, fabricaron delitos, una campaña de difamación, de calumnias, utilizaron documentos apócrifos del gobierno de Estados Unidos para justificar esta persecución, diciendo, es que no somos nosotros, fue el gobierno de Estados Unidos. Mentira, ese documento era falso, pero era un argumento muy bueno para iniciar toda una campaña en mi contra. Lo que sí recibí es oferta de que si entregaba mi estado durante el proceso de desafuero, me quitaban pues prácticamente ya las órdenes de aprehensión. En pocas palabras, si yo entregaba el estado y me retiraba como gobernador, me quitaban todas las órdenes de aprehensión. Pero fíjense por qué me estaban haciendo esta propuesta. Para mandar un mensaje al resto de los gobernadores de que, ya ven, el gobierno federal quitó a uno de los gobernadores que inició la alianza federalista, al que se opuso a entregar su sistema de salud al INSABI, aquel que también defendió las energías limpias y aquel que trabajó de la mano con las agencias de Estados Unidos. Entonces el mensaje iba a ser muy sólido si yo hubiera cedido, pero esto es un tema que yo lo platiqué con mi familia, con algunos colaboradores, y les dije, yo no voy a permitir eso. A mí me eligieron los tamaulipecos y me mantengo firme. Y fue una situación compleja y difícil. Imagínense ustedes estar en la casa de gobierno
tener que pedirle a mi familia que se fuera del país porque no los iba a arriesgar, quedarme en casa de gobierno cuando llega un avión de la Fiscalía General de la República con gente a supuestamente aprenderme. Ahí estuve yo. No entraron porque sabían, y lo digo con mucho respeto, pero es la realidad, sabían que no me iban a poder detener, que me tenían que matar. No me iba a permitir yo que me detuvieran y me iba a quedar con los brazos cruzados. Y se generó mucha polémica. Y esto no es un tema, para que no vaya a haber confusión, esto no es un tema de valor. No, esto es un tema de convicciones, de principios. Y esto fue del dominio público. Eso irritó aún más al gobierno de López Obrador, de no haberme sometido a sus caprichos y haberme doblado hincado ante sus pretensiones. Francisco, gobernador, como tú sabes, se han dado, se supone, 3 o 4 llamadas telefónicas entre Trump y la presidenta Sheinbaum desde que ella asume el cargo. Los mexicanos no sabemos el contenido de esas llamadas telefónicas porque la presidenta en su mañanera poco informa al respecto. Hemos conocido el contenido de estas conversaciones a través de la prensa norteamericana. Por ejemplo, Wall Street Journal en los últimos días reveló el contenido de la conversación que hubo entre la presidenta y Trump el 16 de abril, donde Trump la presiona para que México acepte la participación del ejército norteamericano en la persecución de los cárteles, a lo que la presidenta dijo no. Pero incluso ha habido otros videos, ayer circuló, no sé si lo viste, un video donde también en un trayecto le preguntan a Trump, periodistas, oiga, ¿es cierto esto? Y él dice, sí, efectivamente es cierto. Yo pedí a la presidenta de México, que por supuesto es maravillosa y es fabulosa y es espléndida, ya sabes cuántas cosas. Y... No lo digo yo, ahí están las evidencias. Y el hecho de que el gobierno de Estados Unidos mande ese mensaje, diga, oye, vamos a trabajar de la mano, ¿qué necesitan? Si no puedes contra ellos, ¿en qué te puedo yo ayudar? No se le debe, digo, si quieren volver a la bandera y utilizar ese término para decir la soberanía no está a disposición de nadie, no se va a hacer negociada. Aquí nadie estaba hablando de la soberanía la perdimos desde el momento en que el gobierno mexicano pactó con los grupos criminales y hoy muchas partes del territorio nacional son controlados por ellos. Ahí se perdió la soberanía. Lo que se tiene que hacer es trabajar de la mano. A ver, vamos a utilizar tu inteligencia, tus capacidades y de qué manera podemos trabajar para poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que quieren hoy en día las familias en México? Y no se debe de ver como una amenaza. Nadie está diciendo, y yo no veo, que lleguen las tropas norteamericanas y que, como ellos los quieren vender, es que van a invadir nuestro país, nuestra soberanía. No. Eso no va a suceder. Lo que sí puede suceder es que vayan sobre objetivos importantes que están generando también serios problemas en ambos lados de la frontera. Mira, antes de despedirte, mi querido gobernador, muchos reconocimientos por parte de quienes nos están viendo y escuchando ahorita en la audiencia. Pilar Sánchez, Claudia Molina, Estela dice que aunque no seas diputado, debes seguir levantando la voz fuerte como lo estás haciendo en estos momentos. Y yo estoy de acuerdo con ella. No estés esperando a que tengas un cargo de representación popular para que hables tan fuerte como lo estás haciendo y para que pongas un ejemplo de que cuando hay voluntad, sí se pueden hacer las cosas, aunque seas objeto de una persecución política. Blanca Canizales también. Y bueno, pues, gobernador, las puertas de este programa están abiertas. Espero que tu situación jurídica, porque lo que sí también me consta es que es increíble. Una vez que viene un colegiado ya a resolver en definitiva el caso de que no procede la orden de aprehensión, porque además lo acusan de asociación delictuosa, y cuando a los otros dos que también habían acusado de ser parte de esa asociación delictuosa, están totalmente libres de cualquier cargo. Entonces, ¿dónde está? ¿No? La dedicatoria es clara, ¿no? Entonces, la dedicatoria es clara. Pero cada vez que va un colegiado a resolver, llega la Fiscalía General de la República para objetarlo, poner lo que llamamos los abogados, una auténtica chicana para recusar a los magistrados, para que no puedan ellos participar y tomar la decisión, la última palabra. Pero ya verás que muy pronto todo esto pues pasará a ser meramente una pesadilla y que tú, qué bueno que le estás dando este ejemplo a tu familia de que primero va tu buen nombre, va tu honor y el trabajo que hiciste. Tampico me consta cuánto tiempo se mantuvo como la alcaldía o el municipio más seguro del país en términos de percepción de los ciudadanos. Y eran los tiempos de Cabeza de Vaca. Entonces, de que se puede, pero también de que se puede desmadrar al país, también se puede, como lo estamos viendo y viviendo con estos gobernadores impuestos por el crimen organizado. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido muy útil para nuestra audiencia que también se vea cómo se puede enfrentar a un régimen autoritario y cómo se puede, sin venderse ni doblarse, defender también el interés de la gente de tu entidad, la gente de Tamaulipas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Francisco. Hay mucho Cabeza de Vaca fue un perseguido político de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó con el documento apócrifo que supuestamente le presentaron a Andrés Manuel López Obrador? No se sabe dónde quedó ese documento que presentó. En ese entonces estaba Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera. Luego llegó Pablo Gómez, pero realmente le digo qué pasó con ese documento y quién mintió a Andrés Manuel López Obrador para que supuestamente persiguiera a Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca fue uno de los que inició esta alianza de gobernadores, de 10 gobernadores que se decían en contra de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, ¿dónde está Cabeza de Vaca? Si realmente está coludido con los grupos delictivos, ¿por qué Estados Unidos le sigue manteniendo
¿No le ha retirado la visa? ¿Qué hay detrás de Cabeza de Vaca? El tiempo lo dirá la razón, dará la razón.